Señores, buenas tardes. Me voy a quitar la mascarilla, como siempre les digo, como hacen los cubanos en la televisión cubana. Ellos se aparecen con su mascarilla y se la quitan, para dar el ejemplo de que la usen. Aquí hay gente que ya no se la quiere poner, pero yo sí. Me la sigo poniendo, y más cuando uno tiene que ir a actividades en sitios cerrados, etcétera, incluso en las casas. Bueno, nosotros vamos a tener una entrevista con una persona que maneja las estadísticas. Es ingeniero, fue director de la Oficina Nacional de Estadística del país, el ingeniero Pablo Tacto. Pablo, gracias. Gracias a ti, Consuelo. Nosotros vamos a hablar de estadística, pero desde el punto de vista de lo que está sucediendo, aconteciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque con la cuestión de la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, hay una serie de cambios en la economía, en lo social, etcétera, que no es la anécdota de bombardearon, no bombardearon, sí, no, se retiran, van a... No es la anécdota, que es importante, de la información, pero sino números. Estamos en presencia de un nuevo orden internacional. ¿Me entienden? O sea, nos vamos por la parte conceptual también, que es lo que vamos a hacer con el ingeniero Pablo Tacto. Permítanme decirles que me acaban de enviar, el Ayuntamiento del Distrito Nacional hizo una rueda de prensa del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional. ¿Ok? Esa rueda de prensa ya se efectuó hoy a las 10 de la mañana en la estación central del Cuerpo de Bomberos. O sea que el ayuntamiento, tenemos el anuncio ahí, lo tenemos para ponérselo, el ayuntamiento ya está al día preparándose para ayudar, cuidarnos, orientarnos en Semana Santa. Muchísimas gracias al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Muy bien, Carolina, que la vimos, por cierto, el viernes con el presidente de la República en la nueva intervención que se va a hacer en la avenida Duarte, París, etcétera. Ahí está la invitación que se hizo a los medios de comunicación. Desde el Ayuntamiento del Distrito Nacional, el Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres del Distrito Nacional. Así que, adelante, Carolina, sigue trabajando, muy bien. Y quedó muy lindo lo del viernes, quedó muy lindo. Carolina habló con Sol de la Mañana, que estábamos ahí. Y hay que apoyar ese trabajo, porque esa Duarte hay que limpiarla. Eso hay que limpiarlo, organizarlo. Eso no puede seguir, y es lo que se está haciendo. Se hizo el tramo de la Duarte con París y ahora se sigue más adelante. Pablo, ingeniero Pablo Tacto. Pablo, yo decía que parece ser que estamos frente a un nuevo orden internacional. ¿Tú lo entiendes así? ¿Qué implicaciones tendría ese nuevo orden en términos de cifras, si tú nos pudieras orientar en ese sentido? Bueno, el nuevo orden internacional es una cosa que se está configurando a pasos acelerados, y eso se ve día por día en todo, en todas las noticias de radio, de prensa, de televisión, y hay muchas cosas que nos toman de sorpresa. Sí. Inclusive viendo los números, las sorpresas a veces son mayores que lo que nos dicen las apariencias. Entonces, vamos a ver un poquito, sí, los números, pero en principio quiero hacer un recuento de unos 6 puntos que me parecen fundamentales, que son de las cosas que más están incidiendo en este nuevo orden internacional. Lo primero es que ha habido un extraordinario ritmo de crecimiento
de las poblaciones urbanas del mundo. En el siglo XX y mucho más aún en el siglo XXI, a la par con el proceso de industrialización de los países. O sea, una cosa va con otra. Pero eso tiene sus bemoles y lo vamos a ver más adelante. Y eso da lugar al surgimiento de megaciudades Sí. y a convertir a las clases medias, esto sí es importante, en el estrato sociodemográfico de mayor tamaño a nivel global. O sea, el mundo era en su mayoría pobre. Sí. Ya ahora el mundo pasa a ser de clase media. Eso tiene un impacto que todavía está por verse la repercusión que va a tener, pero para mí va a ser muy grande. Porque de la clase media que sale todo. Sí. De la clase media que salen los intelectuales, los científicos, los dirigentes. O sea, la clase media es la que produce los cambios en el mundo. Y entonces, una clase media enorme va a producir cambios enormes, Sí. así como yo lo veo. Y todo eso viene de la mano del proceso de urbanización con la industrialización, más ahora las llamadas megaciudades, que ya no son una consecuencia, sino un instrumento de política económica. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Entonces el otro tema es el surgimiento de grandes tendencias que tú lo mencionaste en materia de economía, demografía, medio ambiente, que generan cambios sociales y políticos de importancia que se manifiestan a nivel global con características particulares en las diversas naciones, por supuesto. Y otro tema de no menor importancia es la emergencia de nuevos estados poderosos entrando con fuerza en el escenario internacional. O sea, ya no se trata solamente de un mundo unipolar. Exacto. Ya estamos ante otro mundo. Y eso se ve muy claramente. Claro. Esto trae también otro punto de singular importancia, que es la conformación de alianzas internacionales de distinta índole que inciden tanto de manera positiva como negativa en los diferentes países del mundo. Eso también lo estamos viendo porque inclusive con la guerra de Rusia y Ucrania, vemos cómo nos afecta negativamente en algunos aspectos, por ejemplo, por la subida de precios, el problema de los commodities, etcétera, etcétera. Entonces, lo otros, y esto lo traspasa todo, que son los avances científicos y tecnológicos. Exacto. Que transforman día a día a todos los sectores productivos, las sociedades y los gobiernos. Y estos avances científicos y tecnológicos han dado lugar al surgimiento de la cuarta revolución industrial, con profundas repercusiones en la economía y en la sociedad. Sí. Y además, lo que sí vemos también mucho y frecuentemente día a día, que son los eventos de trascendencia internacional. Pandemias, conflictos bélicos, guerras comerciales, crisis económicas y financieras globales. Todo eso lo estamos viendo de una cosa o de otra. Todos los días salen noticias, salen informaciones sobre ese tema, sí, sobre estos eventos de trascendencia internacional. Entonces vamos a ver un poco los numeritos, sí, en lo que tiene que ver con el primer aspecto, que es el extraordinario ritmo de incremento de las zonas urbanas, de la industrialización, de las clases medias. Primero, voy a señalar tres hitos históricos que a mí me parecen muy significativos. El 2008 es este primer hito histórico. La población en áreas urbanas del mundo superó por primera vez el 50% de la población mundial. Por primera vez, más del 50% fue en 2008
urbana. Urbano. Otro hito histórico. A partir de los primeros años de la década que se inicia en 2020, o sea, ahora mismo, Sí. ahora mismo, la mayoría de la población mundial por primera vez vivirá en hogares de clase media o ricos. O sea, por primera vez en la historia de la humanidad. Y el otro, que no es menos trascendental, es que el tamaño de las economías del llamado E7, o sea, que son los países, los grandes países emergentes, y que son China, India, Brasil, Rusia, México, Indonesia y Turquía. E7. E7. La E, ABCD, E. E de emergentes. Sí, exacto. Los 7 grandes países emergentes eran solo la mitad del G7 en términos económicos, Sí. que son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Canadá y Japón en 1995. Pero se equipararon prácticamente en 2015, el E7 y el G7 en 2015. Pero desde ahí el E7 ha comenzado a despegarse extraordinariamente del G7 y lo ha dejado atrás totalmente. O sea, ya el E7 es más poderoso Que el G7. G7. Así es. Que antes era G8, el hasta que G7 sacaron a era básicamente el núcleo de los países que lo decidían todo en el mundo. Exacto. Entonces ahí también tenemos una señal de nuevo orden internacional. Así es. Nosotros como G7 ya no podemos disponerlo todo en el mundo porque ya no somos los más poderosos. Quizá lo seamos porque todavía la configuración del poder mundial no ha terminado de reestructurarse, pero eso va camino a desaparecer. Entonces, para hablar un poco de la población urbana, Sí. vamos a empezar en chiquito. Vamos a empezar por el caso de República Dominicana. En República Dominicana superamos el 50% de la población urbana, no en 2008, no, sino en 1981. 1981 ya habíamos superado, ya teníamos el proceso de urbanización, Ya había superado el 50%. el 50%. Pero en 1950 éramos solamente 24%. Exacto. En 1950. En 2010 ya es el 74% que es urbana. Que es urbana. En República Dominicana. Y se estima que llegará a 80%, a 86% en el año 2030. 2030. 2030. Vamos a llegar al 80%. Al 86%. En el Al 86%. Al 86% de población urbana en 2030. Pablo, perdón, ¿y qué significaría eso para la no urbana, para el campo? Porque hemos ido decreciendo en la producción. Bueno, y en la- puede haber mucho más productividad por el uso de la tecnología. Y deberá haber. Y Deberá haber. creo que ha habido, yo creo que ha habido un incremento de la productividad en el campo. Sí. Se ha tecnificado en gran medida. Pero aporta menos al PIB. Cada vez Porcentualmente. Porcentualmente. Porcentualmente, pero no creo que en términos absolutos. Ok. Porque inclusive aquí hay producción, gran parte de la producción agrícola va a la agroindustria y otra gran parte va no solamente al mercado nacional de No, la consumo, exportación. también va a la exportación, pero también va al turismo. Ok. O sea que, se ha incrementado la producción Perfecto. agrícola. No en términos porcentuales, porque por supuesto hay sectores de la economía que son mucho más poderosos. Ok. Entonces, ahora, eso es República Dominicana, Sí. ¿verdad? Pero en países muy poblados hay un fenómeno un poquito diferente. Y es que se multiplican las llamadas megaciudades, que tienen más de 10 millones de habitantes. Ay. Y las grandes ciudades
que tienen entre 5 y 10 millones de habitantes. Todavía nosotros no tenemos ninguna gran ciudad. Bueno, gran ciudad es nuestro Santo Domingo Metropolitano, que tiene en este momento alrededor de 4 millones. Sí. O sea, es una gran ciudad, pero no una ciudad a nivel internacional. Sí. No está en el conteo de las grandes ciudades todavía. Entonces, entre 1970 y 2018, el número de megaciudades pasó de 3 a 33. Wow. Y se prevé que serán 43 en 2030. 43 O sea que megaciudades. 10 más se van a añadir entre... Ay, Dios mío. De aquí a 2030. Sí. O sea, ¿En 10 años? En unos pocos años, en 8 años. No, en 8 años, no, en 12, porque la cifra se refiere a 2018. O sea, ya hay algunas de esas megaciudades que ya están hechas. Okay. Vamos a decirlo así. Ok. Y también entre esos años, entre 1970 y 2018, el número de grandes ciudades, entre 5 y 10 millones de habitantes, se elevó de 15 a 48. Pero se estima que llegarán a 66 Sí. en 2030. O sea, fíjate cómo se multiplicó extraordinariamente la población urbana. El proceso de urbanización es global. Y las grandes ciudades, que Sí. eso tiene sus bemoles. Sí. Y te voy a decir por qué ahora. Sí. La existencia de ciudades cada vez más grandes se manifiesta principalmente en el siglo XXI. Y en el continente asiático. Y más que nada en 2 países, China y la India. Mucho más China, por supuesto, que la India. ¿Por qué mucho más China que la India cuando ambas tienen 1.400 millones de habitantes? ¿Por qué mucho más en China que en la India? Porque hasta ahora el proceso de urbanización había acompañado al proceso de industrialización. O sea, el motor de la urbanización era la industrialización. Ajá. Pero hay un país donde a eso se ha invertido, donde la urbanización se ha convertido en un motor de la industrialización. O sea, lo contrario. Ha habido políticas económicas dirigidas a ese sentido. Hacen la ciudad y ahí mismo desarrollan la industrialización. Usando como base, como fundamento de ese proceso de industrialización, todo lo que es el entorno urbano y todo lo que pueden conseguir aglomerando una cantidad importante de fuerza de trabajo en la ciudad, con todas las condiciones, por supuesto, que debe llevar una ciudad para que sus habitantes vivan como deben vivir, con los servicios públicos esenciales cubiertos, etc. Y ese caso paradigmático ha sido el de China. O sea, en China es que se ha dado ese proceso de construir megaciudades para entonces impulsar el proceso de industrialización. O sea, realmente los chinos han roto el librito en muchas cosas. Dios mío. Esa es una de ellas. Esa es una de ellas, Esa es una de ellas. Entonces, porque, por ejemplo, en la revolución, para meter una cuña, en la revolución industrial del siglo XVIII, para allá, se hizo la industrialización y entonces del campo vinieron. Sí, o sea, entonces, la industrialización atrajo esa mano de la obra, migración. Atrajo la migración. Ahora van a construir las ciudades y entonces atraerlas. Bueno, ese proceso se sigue dando, ese que tú describiste, Sí. se sigue dando en toda parte del mundo. Nosotros también. Menos en China. En China lo ha hecho al revés. Y lo ha hecho al revés. Ellos han construido su ciudad y ahí mismo han Y hecho es cierto, su Pablo, industrialización. que
que el proceso de urbanización nuestro es uno de los más violentos que se ha dado en América Latina, o que se dio, de los más intensos. Sí, así es. En la República Dominicana. Claro, nosotros teníamos uno de los porcentajes más bajos de urbanización en 1950, ahora tenemos uno de los más altos. De los más altos. O sea que sí, es así. Ok. Entonces, estas políticas que ha hecho el Estado chino, entre otras muchas, han permitido, ¿verdad?, que que ese país pueda exhibir impresionantes logros en solo 4 décadas, o sea, en un periodo de tiempo muy corto. Bueno, vamos a ver ahora el surgimiento de las grandes tendencias en materia de demografía, medio ambiente. Me voy a concentrar un poco en la parte de demografía, ¿verdad? Y también voy a empezar en chiquito. Vamos a empezar con República Dominicana. Sí. La tasa global de fecundidad aquí era de 7 puntos, porque todo esto está ligado a lo mismo, al proceso de urbanización, industrialización, etcétera. Entonces, los indicadores demográficos también se modifican con ese proceso. Claro. Y las mismas clases medias que van surgiendo, todo eso influye en estos indicadores demográficos. La tasa global de fecundidad era de 7.6 hijos por mujer alrededor de 1950, 7.6 hijos por mujer, casi 8 hijos por mujer en promedio. Pero en el periodo 2020-2025 es solamente de 2.2 hijos por mujer, o sea, casi la cuarta parte. O sea, las mujeres, en una actividad que yo estaba, dije, alguien me quiso corregir, porque yo usé la palabra parir. Sí. Y le digo, no, esa es la palabra correcta, Parto, paridez, parir, todo eso es lo mismo, no es una palabra incorrecta. Dar a luz, me dicen. Le digo yo, no, parir. O sea las mujeres parían casi 8 hijos por mujer, ahora está alrededor de 2 hijos por mujer. Eso es República Dominicana. Y eso tiene que ver con ese crecimiento de la clase media. Claro, y además el incremento de los niveles de educación, la inserción laboral de las mujeres, que todo se liga con la urbanización, la clase media, etcétera, y la industrialización también. La esperanza de vida al nacer también ha tenido un cambio fundamental. Se elevó de 46 en 1950-55 a 75 años, que es actualmente. O sea, ya no es nada raro encontrar en ninguna familia, o sea, todas las familias tienen nonagenarios. Ay, sí. Sí, antes de eso era, bueno, mi mamá tiene más de 100 años, empezando por ahí. Y ya hay muchas familias que tienen nonagenarios y centenarios también. Eso es ya bastante normal. Contrariamente a la creencia popular que decía, antes la gente duraba más. No, es todo lo contrario. Bueno. Entonces, y eso se relaciona, lo de haber aumentado la esperanza de vida con menor número de hijos por mujer. O sea, la mujer tiene menos, su cuerpo sufre menos, ¿verdad? Con tanta paridez. También mayor nivel socioeconómico de las familias y mejores servicios de salud en la ciudad que en el campo. Porque al tú poder concentrar la población puede ofrecerle los servicios más eficientemente. Y la tasa de crecimiento natural de la población dominicana disminuyó sensiblemente, sobre todo por la disminución de la fecundidad. Sí, claro. De 3.3% en 1950-55 a 1.2% en 2020-2025. O sea, antes crecíamos más de 3% al año, ahora crecemos un 1%, uno algo por ciento de la población al año.
¿Qué produce esta combinación de la disminución de la natalidad y la mortalidad? Eso se traduce en envejecimiento de la población y reducción paulatina, primero de la cantidad de niños, pero también en la disminución de personas en edad de trabajar. Sí. Porque si hay menos niños, Claro, después claro. va a haber menos adultos. Claro. Y esto tiene consecuencias en la disminución de la capacidad a largo plazo, la capacidad productiva y en mayores presupuestos para asegurar la salud y la seguridad social. Claro. O sea, claro. esto tiene consecuencias, pero en el caso de la República Dominicana, aunque hay actualmente muchas personas de edad avanzada, todavía es ampliamente mayoritario el número de personas en edad productiva, por lo que nos beneficiamos por ahora de lo que se llama el bono o dividendo demográfico, que quiere decir que hay una buena proporción de población entre 15 y 64 años con relación al número de niños y de personas de edad avanzada. Exacto. Todavía tenemos Esa es la mayoría. una población activa, sí, Sí. importante, a pesar de que el porcentaje de población envejeciente es muy alto. Es muy alto. Es muy alto. O sea, cada vez más alto. Eso, sí. ¿Tú crees que todo esto ahora, bueno, sigue, porque lo que quisiera es también llegar entonces a las conclusiones de los programas sociales, de los planteamientos de los políticos, porque por ejemplo hay algunos que creen que solamente tienen que hacerle planteamiento para los jóvenes. No, porque ya los viejos están como descartados. ¿Tú entiendes? O sea, los diseños que se hacen para programas sociales, los diseños que se hacen para los políticos, a dónde van a llegar, a qué público va a llegar. O sea, tendría todos esos datos. La seguridad social es muy importante y es más importante sobre todo de edades avanzadas. Claro. Aquí se ha hecho un poco al revés, pero... Sí, es verdad. sí, porque inclusive a los jubilados le quitan el carnet de seguro médico, o sea, ya no hay que atenderlo. ¿Verdad que sí? Óyeme esto. Yo no entiendo, pero es así. Sí, a mí no me dan seguro ya. Sí. O sea, yo tengo un seguro que es el de mi hija, Sí, que me metió. tiene que haber políticas públicas muy definidas con respecto a eso. Exacto. Todavía no las hay, pero en fin. No las hay. Oigan eso. Es así. Este fenómeno del envejecimiento demográfico puede ser muy grave en algunos casos. Los países europeos, Así. donde hay muy poca natalidad, entonces... Estados Unidos dice que son los migrantes los que... Sí, los migrantes son los que mantienen. O sea, todavía Estados Unidos no tiene problema porque tiene mucha migración, Sí. sobre todo latina. Y Pero eso, en Europa... en Europa y en Latinoamérica, en Cuba y en Uruguay. Son los países que tienen más problemas con eso, porque está disminuyendo su población. Está disminuyendo y son cerrados. Por lo No menos son Cuba, cerrados. Cuba. Por ejemplo, para la migración, Cuba. No, es muy difícil. bueno, En Uruguay, yo no sé. Pero en Uruguay no. Cuba, pero no es que Cuba se cierra a la migración, sino que Cuba ha tenido problemas económicos y entonces, por lo tanto, no hay mucha gente que quiera irse a vivir a Cuba. Exacto, eso es verdad. Entonces, eso es normal. Claro, claro. China ha definido políticas radicales en este tema. Sí. Cuando la población era muy pobre, ellos dijeron un solo hijo, Sí, a rajatabla. sí, Entonces ponían sanciones y cosas cuando había más de un hijo. sí. Inclusive decía que las que eran hembras las mataban. Una serie Sí, ustedes decían. había unos líos ahí. Después, cuando ya adquirió recursos para atender las necesidades de la población, pasó a promover 2 hijos por Sí. mujer. Y ahora está en 3. Ya te en 3. Está en 3 porque tienen que evitar los problemas del envejecimiento de la Sí. población. Entonces ya están en 3.
Bueno, hay otros problemas que tienen fuerte incidencia en la sociedad, además de esos demográficos que hemos visto, como son los relacionados con la migración internacional, el medio ambiente, el cambio climático, factores que requieren, de hecho, atención prioritaria a todos y son muy importantes todos. Y nosotros, Pablo, con la migración nuestra aquí, con la haitiana. Bueno, aquí a veces uno no sabe hacia dónde va, porque un día te anuncian el muro, otro día te dicen que hay unas cédulas para la gente, para los residentes X, no sé qué cosa, unos residentes extraños que hay. Temporales o algo así. Hay que hablar sobre eso, porque me están llegando todas esas informaciones y Pellegrín y están hablando sobre esto y parece que la cosa no va bien en ese sentido, pero bueno, vamos a seguir por... Bueno, entonces el otro punto que te quiero tratar es la de la emergencia de los nuevos estados poderosos. Sí. Y ya te dije lo de los G7 y de los E7. E7. Bueno, pues según un informe de la firma PwC, esa PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers. Sí. En 1995, las economías de los países agregados en el E7 representaban la mitad bueno, pero yo creo que ya habíamos hablado de eso. Sí. Pero ahora está por encima. Ahora está por encima y para 2040 el tamaño de las economías del E7 podrá duplicar el de las G7. En vista de que los emergentes crecen mientras las potencias tradicionales están estancadas. ¿Incluyendo Estados Unidos? Bueno, Europa decía Brzezinski que para lo que sirve para museos. La clase media de Estados Unidos ha ido descendiendo extraordinariamente. Claro que sí. O sea, el modelo que se le impuso desde la época de Reagan sacó todas las empresas, entonces, eso es lo que benefició a China. Entonces, el porcentaje de clase media en la población mundial se mantiene estático en Europa y Estados Unidos. Y el porcentaje de la clase media del E7, sobre todo de Asia, Pacífico, se incrementa extraordinariamente y sobre todo debido a China, mucho más importante es el aporte de China en ese sentido. Bueno. Esos son datos que, mira, ponen a uno a pensar, Pablo, lo que está pasando en el mundo. No, es tremendo. Por ejemplo, para no ¿cómo te digo? Atiborrarte de cifras y cosas. Vamos a pasar solamente a este punto. Por ejemplo, aquí se ve que las clases medias, el tamaño de la clase media de América del Norte y Europa, en 2015 era el 35%. En 2030 va a ser el 21%. O sea, vuélveme a dar el dato. El porcentaje del tamaño de la clase media, de las personas de clase media, que eran 1.059 millones de personas en América del Norte y Europa, va a llegar a 1.087 millones de personas. Va a disminuir. No, va a aumentar en números, en unos pocos números. Ajá. Pero en porcentaje va a bajar del 35% de la clase media mundial a 21%. Nada más. Mucho. En Asia-Pacífico, por el contrario, de 46% que era en 2015, o sea, ya era más grande la clase media en 2015, fíjate bien. Asia-Pacífico. En Asia-Pacífico era mucho más grande el porcentaje de clase media que todos esos países desarrollados juntos.
era en Asia-Pacífico 46%, y va a pasar a ser en 2030 del 65%. Las 2/3 partes de las clases medias van a estar en Asia-Pacífico. Y de los 2.381 millones de personas que ingresarán a la clase media entre 2015 y 2030, vivirán en la región Asia-Pacífico. El 88.7% de los 2.381 millones de personas que ingresarán a la clase media vivirán en Asia-Pacífico, o sea, serán de Asia-Pacífico. Y China y la India concentrarán el 73%, más de 1.700 millones de personas son las de nuevo ingreso entre 2015 y 2030 de China y la India a la clase media mundial. Y eso significa solamente esas nuevas personas que ingresan, mucho más que las que tienen y que las que tendrán América del Norte y Europa. Y Europa. Las nuevas que ingresarán. Ay, María Santísima. O sea, sí, las nuevas. Todo eso, por supuesto, en términos políticos, militares, va a tener una trascendencia extraordinaria. Y lo vamos a ver de muchas formas. Lo vamos a ver de muchas formas. Ojalá que no sea en forma de guerra como en Ucrania. Ojalá que no sea así. Ni de guerras comerciales. Pero es que se están planteando, o sea, eso que tú estás, ese panorama que tú has planteado estadísticamente repercute, por supuesto, en lo económico y en lo político. Ahora, Pablo, ¿por qué nosotros en América Latina seguimos siendo, si es así, la región más desigual del mundo? O sea, eso es cierto que somos lo más desigual en cuanto a la acumulación de muy pocos y de clase media para abajo. Esa sí es una región muy desigual. Es muy desigual. Es un problema serio, que se ha creado, ha habido crecimiento, pero ese crecimiento se ha concentrado en las clases altas, a pesar de que ha surgido también un importantes núcleos de clase media. Exacto, a pesar de eso. A pesar de eso, claro, porque lo que pasa es que a los niveles más bajos de la población no llega la riqueza al mismo nivel. No. Ni siquiera a la clase media. Ni siquiera a la clase media. Sí, o sea que el crecimiento de la clase media no implica el enriquecimiento más democrático. Exactamente. No es más democrático. Bueno, hay por un, ¿cómo sería eso? Sí, es más democrático. Okay. El incremento de la clase media es la democratización de la riqueza. Sí, pero... O sea, de hecho, la democratización del mundo significará que todo el mundo sea de clase media. Sí. Esa es la democratización del mundo. Sí. Pero lo que pasa es que hay un 1% de la población donde se concentra toda la riqueza, o sea, la gran parte de la riqueza mundial. Hay regiones enteras donde, por ejemplo, el 1% de la población norteamericana tiene más riqueza que todas esas regiones. Exacto. Una cantidad de países juntas. Exactamente. O sea, eso es lo que... Y eso, por supuesto, se incrementó más con todo lo que fue la política neoliberal. Ay, sí. Con la Reagan, la Thatcher, etcétera, que ha seguido hasta ahora. Hasta ahora. ¿Y estos gobiernos se sumaron? Dice, estaba leyendo un artículo de cómo hasta la izquierda, de que los socialdemócratas, los socialcristianos, los socialdemócratas se sumó todo el mundo son neoliberales modelo. También. Sí, son neoliberales. Son neoliberales. Sí. Decía, cómo la izquierda, tengo el artículo, por cierto, de cómo la izquierda se sumó también
a ese Bien. proceso neoliberal Así de es, concentración de la riqueza en cada vez menos manos, y a pesar del crecimiento de la clase media, la diferencia es enorme. Sí, así es. Es así. Sí, pero por ejemplo en Estados Unidos el porcentaje de clase media ha disminuido en vez de aumentar. Sí, ese punto es importantísimo. Ha disminuido Entonces, mucho. si disminuye la clase media, el sector obrero en Estados Unidos también ha disminuido. O sea, Lo que pasa es que muchos obreros eran de clase media. Eso es cierto. Sí, muchos Eso es obreros eran de cierto. clase media. Por su nivel de ingreso, o sea, así. Ese era el sueño americano. Entonces, se ha seguido creando riqueza, pero ha ido más hacia la cúspide. Hacia la cúspide. Ahí tengo el artículo también sobre lo que pagan en Estados Unidos los ricos como impuestos. Prácticamente ellos no pagan impuestos sobre la renta. Ellos pagan el impuesto, o sea, sobre o es al contrario, pagan el impuesto sobre la renta o sobre la riqueza. El caso es que ellos evaden mucho impuestos. O sea, evaden mucho impuesto. Legalmente, porque las leyes No, están claro, hechas se para lo eso. permite. Las leyes están hechas para eso. Así. Ese artículo yo lo digo yo, pero Dios mío. Pablo, ese nuevo orden que tú estás describiendo amerita, finalmente, cuando están haciendo señas, nuevas políticas, comprender eso que está sucediendo en el mundo. ¿Podría haber, tú crees, un enfrentamiento de Ucrania a Rusia? ¿Puede ser el preludio de un enfrentamiento mayor? ¿Tú crees que podría pasar eso entre Estados Unidos y China, que es, vamos a poner... Bueno, el objetivo de la política de Estados Unidos es China. Sí. Lo que pasa es que para vencer a China necesitaban atacar el flanco más débil, que era Rusia. Entonces, la vía para atacar a Rusia era Ucrania. Sí. Y la OTAN. La provocación. Y la OTAN, la OTAN. Zelensky, sí, voy para la OTAN y vamos para la OTAN. En Ucrania. Sí. Pero, en fin, el asunto o sea, es que tú crees que esa parte... el botón de la reconfiguración del orden mundial lo apretó Rusia con la guerra en Ucrania. Exacto. ¿A dónde va a parar esto? No sé. No sabemos. Eso no se sabe. Pero ya ellos están diciendo, hasta los generales dicen, esto va para largo. Sí, sí. O sea, que esto no es ya. Pero puede ser el preludio de la otra confrontación. Asia-Pacífico, Occidente, Asia-Pacífico. Sí, pero es probable que la acción de Rusia retarde los planes occidentales en contra de China. De China. Es posible que los retarde. Muy bien. Pablo, yo te mandé a decir que quería decírselo aquí a nuestro público. Pueden buscar un artículo de Daniel Brooks en New York Times. Dice, la globalización terminó. Ha comenzado la guerra global de las culturas. Ese es el señor Brooks, pro norteamericano, pro ucraniano, etc. Dice que lo que está sucediendo, antes todo el mundo quería ser occidental, o sea, después que cayó el muro de Berlín, Occidente, la democracia, el capitalismo, enamoró a todo el mundo. Entonces dice él, desafortunadamente, esta visión no describe el mundo en el que vivimos hoy. Alabar la situación de Occidente en todo sentido, económico, político, social. No, ya no. El mundo ya no converge, es divergente. El proceso de globalización se ha ralentizado y en algunos casos incluso ha dado marcha atrás. La invasión rusa de Ucrania pone de relieve estas tendencias. Si bien la valiente lucha de Ucrania contra la agresión autoritaria es una inspiración en Occidente, gran parte del mundo permanece impasible. Incluso
simpatiza con Vladimir Putin. Este es el señor Brooks. Muy interesante el artículo que te lo mandé, te lo recomendé, porque yo creo que como tú estás planteando, indudablemente hay ya planteado un nuevo orden. Así es. Que no es unipolar. Y con la guerra de Rusia y Ucrania eso se acelera. Se acelera. Pablo Tactú, ingeniero Pablo Tactú, muchísimas gracias. Muy interesante. Es el nuevo orden desde las cifras. Desde las cifras. Así que yo te agradezco mucho esto. Este programa lo vamos a repetir. Los políticos tienen que estar al tanto de todo esto que está sucediendo para saber por dónde van a hacer su propuesta. Los economistas, los presidentes, ¿ok? Tienen que estar al tanto de todo esto. A ustedes muchísimas gracias. Recuérdense que estamos gracias a Plaza Lama, a Óptica Oviedo, que tenemos los martes gratis, los jueves del ahorro en Óptica Oviedo, a Tu Marca País, que es Café Santo Domingo, y a Tu Marca País para tus habichuelas con dulce, los productos Rica. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Gracias.